El acta de la 56ª, ¿qué les parece? ¿Ah? Se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones por parte de las señoras y señores diputados. El acta de la sesión 57 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura de la cuenta. ¿Tenemos cuenta? Tenemos cuenta. Hay un correo electrónico de fecha 22 de noviembre del señor presidente de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial presentando sus excusas por la imposibilidad para asistir a la sesión del día de hoy. Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre realidad nacional de crimen organizado transnacional. Correo electrónico del señor José Silva Díaz, quien solicita audiencia a nombre de un importante grupo comerciante del sector sur de Santiago para manifestar su preocupación, ya que han sido saqueados y su personal agredido en las últimas protestas estudiantiles. Se da cuenta también de un reemplazo por esta sesión. El diputado Marcelo Chilin reemplaza en forma temporal al diputado Carlos Montes. Esa es toda la cuenta que tenemos para esta sesión, presidente. Ya. Hoy día tenemos que seguir viendo y analizando el proyecto de ley. No, ahí está apagado. Sí, ahí está. El proyecto de ley que dice relación con fortalecer el resguardo del orden público, dependiendo de por el lado que se le mire. ¿No es cierto, diputado de Chile? Y han venido personas invitadas y hoy día se encuentra invitada varias personas. El señor Schubert, el señor Llanos, el primero es el defensor nacional, el segundo el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, y el profesor Aldunate, ¿el propio? El mismo es. Miembro del Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Y están afuera, ¿no? ¿Quién está? Aldunate. El defensor nacional y el señor Aldunate. Se excusó, como digo, en la cuenta del señor Don Llanos. Leopoldo. Exacto. Ya, pues entonces hagámoslos pasar y los escuchamos. ¿Puedes pasar tú, por favor? Bueno, primero que todo, darle la bienvenida. ¿Y el señor Aldunate? Ahí está el señor Aldunate. Ah, señor Aldunate. Bueno, respecto al proyecto, están al tanto y más que al tanto, ¿no es cierto? La idea es invitarlos para conocer su opinión y eventualmente también comentarios más de fondo que digan relación con indicaciones o bienvenidos sean para la comisión. A usted lo acompañan dos personas más. Sí. Bueno, buenas tardes a la comisión, gracias por la invitación, señor presidente. Me acompaña Claudia Castelletti, que en este momento es la jefa subrogante de la Unidad Nacional de Estudios, y don Claudio Fierro, que es abogado de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, quienes también, si la comisión lo estima pertinente, después de la posición que realice yo, también ellos van a hacer algunos alcances, observaciones sobre el tema. Encantado. Ya, pues entonces, sin más, falta nomás, tiene la palabra. Gracias. Bueno, hemos analizado el proyecto de la Defensoría Penal Pública y algunas consideraciones previas. Sin duda que hay un debate más de fondo del contexto de este proyecto que tiene que ver con todo un debate sobre la constitucionalidad en relación a las limitaciones que se hacen a particularmente el derecho de reunión y las concepciones de orden público que se fundamentan en la Constitución. Sobre esto, como Defensoría Penal Pública, la verdad que no nos queremos extender. Yo creo que obviamente la Comisión, si necesita opinión en el sentido de carácter constitucional, podrá traer a los expertos pertinentes, porque entendemos que como Defensoría lo que importa más a esta Comisión, por lo menos el aporte que nosotros creemos que podemos hacer, es las dificultades que puedan surgir en relación a la interpretación de las normas penales, por una parte, y también las reformas que contiene este proyecto a algunas normas de carácter procesal, que también ahí me parece que es un dato relevante.
y también aportar algunas cifras de lo que ha sido el recuento de los últimos 12 meses en relación a los delitos que pudieran vincularse a los tipos penales de los que señala el proyecto de ley. Así que, bueno, dejando como señalé el debate, que puede ser bastante interesante en materia constitucional, y si es que se acogen o no las concepciones que aquí se tiene, lo primero que quisiera señalar en relación a cifras. Como aporte para observar un poco el fenómeno, nosotros hicimos una selección de los últimos 12 meses de los delitos que pueden vincularse a desórdenes y situaciones de protesta, digamos, que se refiere a los tipos penales de maltrato de obra carabinero, delito de desórdenes públicos, desorden de espectáculos públicos, atentados y amenazas contra la autoridad, oponerse a acción de la autoridad pública a sus agentes, porte de armas prohibidas. Todo lo cual son nomenclaturas que más o menos son compartidas por todos los intervinientes del sistema. En los últimos 12 meses se han formalizado o requerido por estos tipos penales un total de 6.667 casos. El desglose, atentados y amenazas contra la autoridad, 163 casos, desórdenes públicos, que no son constitutivos de falta, sino de delito, 1.967, desorden espectáculos públicos, 1.088, maltrato de obra a carabineros, el 416 bis del Código de Justicia Militar, 2.621 casos, oponerse a la acción de la autoridad pública, sus agentes, 117 casos, porte de armas prohibidas, 711 casos. Quiero señalar que esta cifra de 6.667 no incorpora una gran cantidad de faltas que pueden requerirse por monitoreo, porque al no judicializarse estas, no pasan a incorporar la estadística de la Defensoría Penal Pública. Es decir, hay una cifra que podría aportar el Ministerio Público de una cantidad relevante de delitos en esta materia que son requeridos por monitoreo y no se judicializan si la gente simplemente no reclama respecto al monitoreo. Cuando uno mira las cifras también uno ve ciertos eventos, particularmente en mayo y agosto de este año, donde sin duda la cifra ha subido y concuerdan con la cantidad de movilizaciones que se dieron en esos meses. Del total de estos casos, en 43 quedaron en prisión preventiva. Ahora, y 5.368 con medidas cautelares. ¿Qué es lo relevante? Que en la mayor cantidad de estos casos, las audiencias, los casos terminan en primera audiencia. Por lo tanto, es normal que una cantidad relevante de casos no queden en prisión preventiva. Pero quiero señalar que, porque lo normal del sistema es que más del 40%, dependiendo de los lugares, entre 40 y 50% de los casos, se pasa a control de detención, se requiere oralmente, la persona admite responsabilidad o se propone una salida alternativa y, por tanto, casi la mitad de los casos que ingresan al sistema y se judicializan terminan en primera audiencia, una cifra entre un 40 y 45%. En algunas jurisdicciones incluso llega al 50%. Entonces, en esa primera audiencia, por un tema que ya se ha vuelto una práctica de eficiencia del sistema, se le ofrece una suspensión condicional. De hecho, de esta cifra que señalaba, 6.667 casos, 1.863 terminan en suspensión condicional. O sea, la cifra de los últimos 12 meses. En acuerdo reparatorio, 142. De hecho, una gran cantidad de casos de maltrato de obra carabineros termina con acuerdo reparatorio. 88, una cantidad relevante para ese universo de 142. En general, los funcionarios policiales y carabineros aceptan el término por acuerdo reparatorio. Absoluciones, 29 casos. Otra forma de término, 2.128. Estamos hablando ahí no perseverar, principio de oportunidad, etcétera. Y 777 condenas, que es una cifra no menor, es decir, sobre un 10% de estas detenciones terminaron en condena efectiva, independientemente de la salida alternativa y la otra forma de término. En nuestra opinión, como Defensoría, creemos que, por tanto, los actuales tipos penales y la forma en que se judicializa o se llevan adelante estos términos da una respuesta, no menos razonable, dado que en general se trata de delitos de poca entidad y a las dificultades que hay de investigar y aportar pruebas en delitos de desórdenes. Por lo tanto, creemos que el sistema no muestra cifras que sean particularmente bajas en relación ni a condena ni a cantidad de personas en prisión preventiva, como dije, dada la penalidad. Ahora, fuera de esta cifra, yendo derechamente al proyecto y a los tipos penales, ¿cuáles son las preocupaciones que tenemos como Defensoría?
En primer lugar, creemos que en general el concepto desórdenes, a lo que se refieren este tipo penales y que utilizan distintos lados, sin duda puede ser objeto de interpretaciones muy diversas. ¿Qué es lo que es desorden? Nuestro Código Penal establece distintas hipótesis de hechos que pueden ser constitutivos de desórdenes, pero no es una descripción genérica de desorden. Y por tanto, desorden puede ser una gran cantidad de cuestiones que hoy día no están claras y a los cuales se ampliaría la persecución penal. Por ejemplo, una fiesta mechona de primer año, recuerdo por ejemplo la toma del puente Pío IX, esas batallas que realizaba ingeniería con derecho en la toma del puente, serían desórdenes. Sin duda esos son actos no autorizados que interrumpen el tránsito y por tanto estaríamos hablando de este tipo de desorden que hoy día sería constitutivo de estos tipos penales. Pero en relación a la norma del artículo 262, fuera de este problema que puede producir la interpretación de desorden, quisiera señalar otras figuras que yo creo que generan problemas. El inciso tercero habla de poner manos en la autoridad. Quiero señalar que en general este tipo penal se refiere a la figura de 261 y 262 del Código Penal, que ya parten sobre la hipótesis de fuerza o violencia. Luego vuelve a referirse en este aspecto a poner manos en la autoridad, que si uno sigue la doctrina chilena por lo menos, poner manos en la autoridad debería interpretarse como fuerza o violencia. Es decir, habría la utilización dos veces la misma figura. La figura parte del supuesto de utilización de fuerza y violencia y luego vuelve a utilizar para agravar sobre la conducta ya señalada la fuerza o violencia. Es decir, creemos que en general este término de poner manos en la autoridad habría una doble agravación basada en el mismo hecho. Otro tema que nos preocupa en particular en relación al artículo 269 es que es una figura que se vuelve extremadamente amplia. Quisiera recordar que esa figura habla de serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio quienes participen. Y en ese concepto de participación tenemos una forma amplísima que puede incorporar autoría, complicidad, encubrimiento e incluso también podría darse la punibilidad de actos preparatorios que en general, como sabemos, son impunes. O sea, participen, puede ser cualquier cosa. Y luego nuevamente habla de participar en desórdenes, y como se habla al principio, desorden no está definido, por lo tanto refiere a una figura amplísima que puede extenderse mucho más allá de lo que está previsto hasta ahora o lo que naturalmente hoy día alcanza el sistema penal. Porque recordemos que esta figura no hace ninguna alusión a un dolo especial de querer alterar el orden público. Habla de participar en desórdenes y bajo cierta hipótesis, aunque no se quiera alterar el orden público, si en el hecho se producen estas acciones, serían estas punibles. Creemos, por tanto, que esta figura va a generar un sinnúmero de problemas si es que no se hace una alusión en concreto que lo que se pretende con estas acciones es alterar el orden público, y tenga, por tanto, ese elemento subjetivo para poder entender estos distintos comportamientos. En relación a este mismo tipo penal, cuando habla de la figura número 1, quisiéramos señalar que se afecta el principio de lesividad, por tanto, no debiera ser que cualquier paralización o interrupción de los servicios sea punible. Deberán ser al menos, creemos nosotros, de cierta entidad, porque si no va a ser tremendamente difícil interpretarlo. Es decir, si se paraliza un servicio por 5 minutos, por ejemplo, podría encuadrar dentro del tipo penal, si es que no hay claridad en relación a que sea alterar el orden público o que implique una perturbación más o menos seria o grave en general el funcionamiento del servicio. Es decir, un paro de brazos caídos de 5 minutos eventualmente podría ser una interrupción del servicio, al no exigirse además ninguna intención en particular. Lo mismo pasa especialmente con la